Muy buenos días. ¿Cómo amanecen el día de hoy? Ah, ¿Cómo diría yo eso? ¿Zamaqueado? Sí. ¿Algunos los despertó fue eso? No, mentiras. No, es por molestar, es por molestar. Alguien me mandó un mensaje preguntando que cómo estábamos porque dice que fue 6.4, decía ahí que fue. Aquí se sintió duro. Y se fue la luz y nos tocó seguir ahí cantando a capela y toda la cosa. Me decía alguien que mientras estamos acá, estamos en la alabanza y yo dije, está temblando pero mantenga la calma. Alguien decía, ¿y cómo después de que le uno que está temblando uno mantiene la calma? Pues por eso le digo, para que la mantenga. Pero me sentí bien, orgulloso de la iglesia por una razón, porque ninguno salió por ahí gritando, que no sé qué nada, sino todos más bien como controladitos. Seguimos cantando, tocó sin luz, pero bueno, amén. Lo importante es que estamos acá, seguimos acá y Dios tiene el control de todas las cosas, amén. Eso es lo más importante. Bueno, yo quiero que pienses un momento en lo siguiente. Trate de pensar usted en un lugar al cual usted quisiera ir, un lugar al cual usted quisiera ingresar. Piense en eso. Yo quiero entrar a este lugar. Ahora, no piense en el restaurante aquí de la esquina, porque pues a ese podemos entrar fácilmente. Piense en algo que realmente sea difícil para que usted pueda ingresar. Piense en eso, trate de pensar en eso, de mentalizarse y decir, a dónde yo quisiera entrar, a qué lugar yo quisiera ir. Trate de pensar un poco en eso. Tómese unos segunditos. ¿Ya lo logró pensar? Quizás algunos están pensando por allá en el extranjero, en un país por allá, no sé, etcétera. Otros no son tan internacionales, sino más locales, pero yo quisiera entrar a ese lugar. Ahora, después de que usted piensa eso, la segunda pregunta tendría que hacer es más, yo creo que usted ya la hizo, porque si usted pensó en ese lugar es porque antes ya había anticipado, yo quisiera ir allá. Y quizás si ha hecho la tarea bien, usted ya sabe cuáles son los requisitos para entrar. ¿Lo sabe? ¿No sabe? Si no lo sabe, entonces esa es la tarea que me toca dejarle. Si usted quiere ir a ese lugar, por favor, piense qué necesita. ¿Qué necesita para poder ingresar a ese lugar? Y entonces eso nos llevaría a nosotros a elaborar un plan. Pero ningún plan es útil, ningún plan sirve, ningún sueño es válido si yo no tengo la posibilidad de ingresar al sitio que deseo. Si los que pensan en un lugar extranjero tendrían que averiguar si le requieren visa o no, y si le requiere visa tendrán que pensar y será fácil o no fácil obtener la tal y dichosa visa. Tendría usted que pensar eso. ¿Y por qué yo lo llevo a pensar en esto? Por una sencilla razón. La vida cristiana o las bendiciones de la vida cristiana también requieren una visa, o aquí yo como tengo en la enseñanza, tiquete para el reino de los cielos. Tienes que tener el tiquete. Usted ha tenido seguramente la experiencia que llega y, bueno, este jueves lo tuvimos, esa experiencia es horrible, que usted está haciendo la fila para entrar a un lugar, y de repente llegan un poco que no están haciendo la fila y por todo lado. ¿Le ha pasado eso? ¿A cuántos les ha tocado ver cómo otros se cuelan? ¿Cuántos lo han visto? Horrible, ¿cierto? Bueno, muchos de esos que hacen esas cosas no tienen el ticket de entrada. ¿Por qué lo hacen de esa forma? Pues porque necesitan asegurarse o garantizarse e ingresar, mientras que se supone que el que lo tiene pues no tiene que andar ahí peleando por eso, porque ya tienes garantizada o asegurado su ingreso. Y esto me sirve como ilustración simplemente para hablar acerca de cuál es el requisito para entrar al reino de los cielos. Y esa es la pregunta que le hace Nicodemo al Señor Jesús, y vamos a hablar de ese pasaje. Vamos a tratar de mirar algunas particularidades, porque sinceramente tú necesitas entender cuál es el requisito, la visa, el tiquete para poder entrar al reino de los cielos. Algunos han dicho que como Dios es amor, dice la Biblia en 1 Juan que Dios es amor, finalmente nadie va a ir al infierno. Es imposible que un Dios que es amor, dicen ellos, ese es su argumento,
envíe a personas al infierno. Él ha hablado del infierno como una manera de asustarnos, dicen así, como que pues como cuando el papá le dice al hijo, si usted no hace esto, entonces lo echo de la casa. No es que él lo esté diciendo literalmente, sino que la idea es causar en él un choque, una crisis, para que haga caso, pero literalmente no está pensando en echarlo de la casa. Ahora, por favor, no amenace con eso, si ese es su caso. Pero algunos dicen que Dios está hablando del infierno como una manera de asustarnos y de amenazarnos, pero que al final todos se van a salvar, y desde que tú seas sincero, pues todos vamos al cielo, dicen ellos. Ahora, yo tengo que desilusionar a las personas que creen de esa manera, porque no, la Biblia es clara que unos van al cielo y otros van al infierno, punto. Y la pregunta es, ¿cuántos quieren ir al infierno? A ver, ¿dónde están los valientes que quieren ir al infierno? Pues nadie. A ver, ¿quién se plantea eso? Aunque no crea usted en Dios, aunque usted sea completamente ajeno o ateo o agnóstico, que diga no sé si existe o no existe, aunque usted tenga esa perspectiva, ante la idea de algo bueno y de algo malo, usted siempre va a querer pues lo bueno. ¿Qué me voy a meter por allá? Y como todos queremos ir al cielo, ¿sí? Pues hay un tiquete. Hay unas cosas que tenemos que tener claras para poder ingresar allá, porque si no, no se puede. Ahora, yo estoy hablando ya de la eternidad, pero la eternidad no comienza solamente allá, sino que hoy tú ya puedes entrar a vivir en esa realidad. Y entonces, ¿cómo puedo empezar yo hoy a vivir la realidad del reino de los cielos? Esa es finalmente la pregunta. ¿Cómo tú puedes en tu vida hoy experimentar la realidad del reino de los cielos? Y quiero que piense usted profundamente en esto que en esa pregunta que acabo de plantear, por una sencilla razón. Mire, si nosotros creemos que Dios es poderoso, si creemos que Él existe, si nosotros creemos que Dios puede cambiar nuestra vida, ¿no debería esa ser la mejor decisión que tú podrías tomar? ¿Sí o no? Si tú crees y consideras que Dios puede transformar tu presente, si lo crees, ¿no sería bueno saber cómo yo hago para experimentar esa verdad? ¿Cuál sería el tiquete? ¿Dónde lo consigo? ¿Cómo lo consigo? ¿Y cómo hago para tener uno, para ingresar a esa realidad? Bueno, si tú eres cristiano, creo que la enseñanza del día de hoy, que se puede categorizar como una enseñanza básica de la vida cristiana, te va a servir por una sencilla razón. La Biblia dice que tienes que examinarte si estás en la fe. Pablo le dijo a los creyentes en una de las iglesias que él fundó: examinaos si estáis en la fe. Y necesitas tú examinarte si estás, porque uno puede creer que está y resulta que, pues que no. Entonces, esto que vamos a hablar hoy te va a servir para que tú hagas como esa famosa lista de chequeo, en donde tú vas dándole el chulito aquí, bien, 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 bien. Uy, este no, tengo que mejorarlo. Que tú puedas evaluarte a ti mismo. Pero si eres nuevo, si nos visitas hoy por primera vez, qué bien que tú puedas entender qué es lo que se necesita para poder ingresar a la vida de la cual ellos hablan. ¿Qué es lo que yo tendría que tener? ¿Cuál tiquete tendría yo que conseguir para poder experimentar la vida que ellos experimentan? O la vida que Dios dice acá que en la Biblia que debo vivir. Esa sería la pregunta que una persona que llega o que nos visita hoy por primera vez debiera responder. Y me propongo hacer eso. Así que vamos a orar para que Dios sea hablándonos y podamos entender su palabra. Señor, gracias porque podemos alabar tu nombre, cantar, podemos gozarnos con la música. Tú la hiciste para nuestro deleite también y para poder adorarte y exaltarte. Ahora te suplicamos que por favor nos hables, que sea para nosotros claro qué tienes tú que decir a nuestro corazón. Te lo suplicamos, Padre Celestial. Amén y amén. Vamos a Juan capítulo 3, por favor, ubíquese ahí conmigo en Juan capítulo 3.
Y vamos a estar mirando del versículo 1 hasta el versículo 15, pero no los voy a leer seguidos, sino que voy a leer los versículos de acuerdo a cómo he organizado la enseñanza y según lo que yo quiero enfatizar esta mañana. Entonces vamos a pensar en los personajes que es el Señor Jesús y Nicodemo, son los dos que están acá. Es una charla y es una pregunta, una respuesta, a otra pregunta, a otra respuesta, y en eso vamos a encontrar precisamente dónde podemos conseguir nosotros ese etiquete para el reino de los cielos. Y Juan capítulo 3 versículo 1 dice así: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fijémonos en el primer personaje, Nicodemo. Nicodemo, según nos dice ahí Juan, es un hombre importante, un hombre que tiene su importancia no radica solamente porque tenga un título, sino que evidentemente él es una persona conocedora de la ley, es una persona que ha sido instruida. Los fariseos son reconocidos como personas profundamente conocedoras de la ley, estrictos en su cumplimiento, y aquí dice que él era prominente entre los judíos, entre los fariseos. Este no era cualquiera parecido por ahí, este era un hombre que realmente tenía un conocimiento. Ahora, él tiene una duda entre lo que conoce, lo mucho que conoce, se le genera una duda y es: ¿cómo yo hago para entrar al reino de los cielos? Ahora, ¿por qué pregunta él precisamente esto? Porque ya ha escuchado la enseñanza tanto de Juan el Bautista como del Señor Jesús, que dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, para él surge la pregunta lógica de: ¿y cómo hago yo para ingresar en esta realidad? ¿Cómo yo puedo entrar en el reino de los cielos? Ahora, algo que tú tienes que también tener presente es que cuando los judíos pensaban en el reino de los cielos, no lo estaban pensando como tú y yo lo entendemos. Tú y yo entendemos el reino de los cielos a partir de lo que Pablo y los demás apóstoles nos enseñaron, y en que consiste no en un asunto físico terrenal, sino más bien es un asunto que se da en nuestro corazón, pero que eventualmente tarde o temprano será realidad cuando venga nuestro Señor Jesús. Es decir, el reino de los cielos ya está en medio de nosotros y se hace real primero en mi corazón y se concretará cuando nuestro Señor Jesús venga. Así lo entendemos tú y yo, pero los judíos más bien lo veían en una forma política y lo veían como un asunto más bien de liberación. Entonces, cuando él decía ¿cómo yo hago para entrar al reino de los cielos?, él está muy probablemente pensando en el cumplimiento de todas las promesas que se han dicho en la ley, que están anticipadas, y él está pensando: yo quiero entrar a esa realidad, ¿cómo hago para entrar a esa realidad? Ahora, el pasaje no nos dice que haya hecho una pregunta al Señor Jesús, no nos dice, pero la respuesta del Señor Jesús hace evidente que él sí planteó una pregunta, y es: ¿cómo hago yo para entrar al reino de los cielos? Ahí no aparece, ahí simplemente el Señor Jesús dice, ahí dice el pasaje: y Jesús, el Señor, le respondió. Así que la duda que tiene Juan es la misma que nosotros vamos a tratar Nicodemo, es la misma que vamos a tratar tú y yo de responder. ¿Cómo hago para entrar al reino de los cielos? Y la primera cosa es naciendo de nuevo. Dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Dice el Señor Jesús, no está hablando ni siquiera de entrar, sino de ver el reino de los cielos. Y la pregunta es: ¿y qué significa nacer de nuevo? ¿Por qué el Señor Jesús usó esa idea? Bueno, en la Biblia, y el Señor Jesús también lo utiliza, él utiliza algo que se llama lenguaje analógico. En esencia, es que él utiliza cosas conocidas para hablar de realidades desconocidas. Hace analogías con las cosas que conocemos para explicar cosas que desconocemos. Y entonces él está explicando una realidad espiritual totalmente desconocida para los seres humanos, usando algo conocido como el nacimiento. Entonces, cuando él dice nacer de nuevo, el Señor Jesús está dándole a entender a Nicodemo que la manera para poder entrar en el reino de los cielos, para poder siquiera verlo, implica un nacer de nuevo. Ahora pensemos, ¿qué es lo que está queriendo decir el Señor Jesús
en su analogía. Entonces, un nuevo nacimiento es precisamente lo que sucede cuando la mujer da a luz a su hijo y empieza todo como desde el comienzo. No sabe hablar, no sabe caminar, solo sabe llorar, comer, dormir. Oiga, muy chévere esa vida. Esta es la cosa como tan básica, elemental. Tanto es así que nosotros vemos a esos bebés recién nacidos y los vemos como angelitos, ¿sí? ¿Ha visto? Todo es porque es que esto son como el símbolo de la pureza. Y eso es lo que el Señor Jesús de alguna manera está diciendo. Vamos a volver a comenzar. Vamos a volver a un punto en donde tú no sabes nada. Vamos a volver a un punto en donde todo tendrás que aprenderlo. Eso significa un nuevo nacimiento. Y entonces, lo primero que tendrías que tú tener en cuenta esta mañana es que si tú quieres ser cristiano, si tú quieres entrar en las realidades espirituales, si tú quieres vivir en la voluntad de Dios, necesitas nacer de nuevo. Eso sería volver al punto inicial. Volver al punto en donde no sabes hablar, no sabes caminar, no sabes absolutamente nada. El problema con esa respuesta que te estoy dando yo es que nos deja igual como si no nos hubieran dicho nada, ¿cierto? Como que, y por eso Nicodemo, sigamos ahí adelante, va a decir lo siguiente. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, Nicodemo responde tal cual como más de uno de los que está aquí sé que estaba pensando. ¿Y cómo? ¿Cómo así? ¿Y qué significa eso? Bueno, entonces el Señor Jesús en esta segunda parte va a aclarar qué significa eso de nacer de nuevo. Y Él dice, el que no nace de agua y del Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que Él está enseñando? ¿A qué Él está haciendo referencia? Son cosas que Nicodemo conoce. Él no le está hablando a una persona nueva, a una persona que no conozca las tradiciones, sino es gente que conoce la tradición. Así que cuando Él le habla del agua, le está diciendo, ¿se acuerda que Juan el Bautista hablaba de arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y vengan y bautícense para el arrepentimiento y cambien su manera de vivir? El agua, en la ley, era utilizada para purificar. El agua es símbolo de pureza y el agua era utilizada para purificar. Si algo se hacía inmundo, por ejemplo, si una persona tocaba un cadáver, un cadáver de un animal o algo así, esa persona debía pagar un sacrificio y lavarse completamente o bueno, etcétera. Pero el agua servía para purificar, para limpiar. Cuando Juan el Bautista está llamando al arrepentimiento y les está diciendo que se bauticen, él les está haciendo entender que necesitan reconocer, y aquí viene el entendimiento de qué significa eso de nacer de nuevo, necesitan reconocer que sus vidas son inmundas. Necesitan reconocer que necesitan ser lavados. Es importante que ellos comprendan, que tú comprendas, si quieres nacer de nuevo, que tu vida no es lo que debiera ser. Es fundamental. Por eso el mismo Señor Jesús comenzó diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso implicaba que si una persona quería conocer el reino de los cielos, necesitaba empezar primero reconociendo que él no vivía en el reino de los cielos, sobre todo en algo tan básico y elemental como el hecho de que somos malos. Mire, eso no es tan fácil. ¿Sabe? Hay gente que piensa que las iglesias cristianas son para gente drogadictos. Mire, las iglesias cristianas son para drogadictos, gente mala, asesinos, porque la gente buena no va a las iglesias. Para usted me dirá, pero ¿por qué pastor dice eso? Porque a mí me lo dijeron un día. Hace muchos años conocí una persona que trabajaba en el DAS.
Departamento Administrativo de Seguridad, ¿cierto? Era, la sigla significaba eso. Y entonces me acuerdo que yo estaba ahí charlando y en algún momento dije que yo era cristiano y entonces me empezó a preguntar y dígame su nombre completo. Entonces, Miguel Ángel Rodríguez y el otro apellido Saldaña. Después de un tiempo me confesó es que yo necesito mirar ahí en la base de datos porque es que esos cristianos allá solo ahí son drogadictos y gente mala. Porque finalmente las iglesias no son para esos que tienen necesidad. Mira, hay un problema tan grave en el ser humano, es que no se reconoce malo. El ser humano no sabe que es malo, no se reconoce. Podemos estar de acuerdo en que, como dicen por ahí los filósofos, que errar es humano. Sí, todo errar es humano, todos somos imperfectos. Pero a la hora de la verdad, de que tú tengas que reconocer tu maldad, no, pues yo no soy tan malo, dicen por lo menos. No, yo no soy tanto. Hay gente que sí, pero yo no tanto. Y colocamos siempre los peores casos. Malo Hitler. Uy, sí. Yo no. Malo no, malo, no sé, ponga el nombre Nerón. Eso sí, uy, pero yo no. Porque nosotros tenemos la tendencia a minimizar nuestra maldad. Y el problema es que para nacer de nuevo tú necesitas reconocer que eres malo. Si no, no puedes. Y entonces ese lavarse con agua también es un símbolo del bautismo. Y entonces el Señor Jesús dice que cuando tú naces de nuevo es que cuando tú entras como a las aguas, que te bautizas, entras y sales. Y es un símbolo de una realidad. He muerto al pecado, a la maldad, para vivir una nueva vida. Ahorita miramos un poco con la segunda parte de lo que está tratando de explicar el Señor Jesús. Entonces, Nicodemo sabe para qué se usa el agua en el templo. Él como fariseo entiende lo que ella significa y entiende en los rituales en que se puede utilizar. Nicodemo comprende lo que está pasando. Y yo sé que tú comprendes también lo que significa a nivel teórico el agua. Pero la pregunta es, ¿tú reconoces que eres malo? Mire, estoy llegando a un punto en mi vida espiritual. Porque eso es algo que uno entiende, pero una cosa es entenderlo aquí y otra cosa es vivirlo acá. Estoy llegando a un punto de comprender que todo lo que yo hago, pienso y digo tiene una motivación en mi corazón. Todo. Por lo tanto, si yo en algún momento digo algo que no es correcto o que es imprudente o que ofende a alguien, aunque yo no haya tenido directamente la intención de hacerlo, pero se hizo, tengo que revisar y escarbar en lo profundo de mi corazón qué es lo que hay que tengo tan oculto y secreto que no me deja ver por qué actúo como actúo. Eso es purificarse con agua. Es que tú puedas empezar a mirar tu vida bajo la luz de la palabra de Dios, no bajo el engaño humano, no bajo la falsedad y la hipocresía de que yo no soy tan malo, pues una mentira no es tan malo, yo mentí para hacerle bien a alguien. No, espera, eso está mal, ya, punto, no puedes cambiarlo. Pero mientras sigamos viviendo con esa hipocresía, con esa mentira, con esa falsedad, no podremos cambiar. No podrás nacer de nuevo. Y es lo primero que el Señor Jesús le dice. Así que si quieres nacer de nuevo, el primer paso es que tienes que arrepentirte. Y para arrepentirte tienes que reconocer que eres malo y que necesitas cambiar de dirección. Y entonces tengo que preguntarte, ¿si estás arrepintiéndote o no? Y yo le dije hace un momento que las aplicaciones son para gente nueva como para gente cristiana de mucho tiempo. Si tú ya llevas en la iglesia muchos años, también tengo que preguntarte, ¿te estás arrepintiendo todos los días de tus pecados o no? Porque si no lo estás haciendo, ya estás endurecido y eso es un peligro. ¿Estás dándole excusas a tus pecados? Cuando digo excusas es, por ejemplo, que uno dice, es que estoy triste y por eso es que reaccioné así. Si no estuviera triste entonces no lo haría. Eso es excusarte. Es que porque ella me dijo, dicen los esposos, es que si no me hubiera dicho así yo no lo habría gritado. Sí, ¿cómo no? O ella dice lo mismo, es que si él no hubiera sido guache entonces yo no lo hubiera dicho así. ¿Sí? Estás excusando tu propia maldad en lo que hace la otra persona.
No significa que lo que la otra persona hizo esté bien. Simplemente es, asume tu responsabilidad. Y si tú eres nuevo, si logras comprender que en realidad necesitas arrepentirte y tu vida tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Pero el Señor Jesús además agregó, el que no hace del agua, no nace de agua y del Espíritu, dice ahí, no puede ser mi discípulo. Y luego agrega algo ahí un poco interesante, una ilustración para dar a entender cómo es la obra del Espíritu. Y mira, básicamente lo que el Señor Jesús está dándole a entender a Nicodemo es que el nacer de nuevo, obtener ese tiquete, no basta solamente con que tú te arrepientas y quieras cambiar tu vida y reconozcas tu maldad. Necesitas que el Espíritu Santo entre en tu vida y cambie tu corazón radicalmente. En esencia ese sería el nacer de nuevo. Que el poder de Dios entra en nuestra vida y nos transforma. Recuerda que le dije hace un rato que era volver a cero. Pues cuando Él entra en tu corazón, tú vuelves a cero. Tú vuelves otra vez a ese punto en donde puedes escoger lo bueno o lo malo, pero ya no estás condicionado por lo malo. Ese es el punto en donde nacemos de nuevo. Ahora, déjeme explicarle un poco cómo se da esto. Dice ahí el Señor Jesús, dice, el viento sopla de donde quieres y tú oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor Jesús con eso? Una realidad, que nosotros no sabemos en qué momento, ni cómo, ni cuándo operó el Espíritu Santo en nuestros corazones para cambiarnos. Es un misterio, es un milagro que solo corresponde a Él, pero que efectivamente sucede. ¿En qué momento de nuestra vida dejamos de amar las mentiras para amar la verdad? Y en el momento en que pronunciamos una mentira o dejamos que nuestro temperamento se desbordara y ofendimos y lastimamos a alguien y ya ahora para nosotros eso es detestable. ¿En qué momento sucede eso? Mi papá me contaba su testimonio y él decía que mi papá antes de ser cristiano fumaba y echaba trago y toda la cosa al hombre. Y entonces me dice, yo cuando me volví cristiano, pues yo cambié muchas cosas y un día me dio por irme por allá a jugar fútbol porque le gustaba jugar fútbol y estaba jugando fútbol y le ofrecieron un cigarrillo. Inmediatamente viene la crisis, ¿no? Y me dice, uy, eso está mal, pero qué oso mis amigos, así que aceptó el cigarrillo. Y dice mi papá que en el momento que le aceptó ese cigarrillo sentía que le quemaba los dedos. La pregunta es, ¿en qué momento en su vida sucedió que le quemara en los dedos el cigarrillo? ¿Cómo pasó eso en su vida? Esos son milagros. ¿Cómo lo puede explicar uno? No lo puede explicar. A mí me contaron por ahí un sueño de una persona que se convirtió y también era afiebrada del cigarrillo y de repente se soñó un día que estaba en un cuarto con muchos cigarrillos, así cigarrillos por la pared. Y empezó, pues no tenía un briquet, sino era un soplete, prende ahí. Dice que cuando se despertó le dolía todo esto, pero nunca más volvió a querer cigarrillo. ¿Cómo sucede eso? Hombre, no hay explicación. Eso solamente lo hace el poder de Dios. ¿Sí lo comprendes? ¿Y por qué necesitamos el poder de Dios en nuestra vida? Por una sencilla razón. Porque si los cambios que se operan en nosotros solamente son al nivel superficial o al nivel de la conducta y no al nivel del corazón, tarde o temprano volveremos a la misma conducta. ¿Me está escuchando? Vuelvo a repetir eso. Porque una persona puede estar de acuerdo con nosotros, aunque no sea cristiana, en que mentir está mal. Es más, todo el mundo sabe que mentir está mal. Los papás de los niños que no son cristianos les dicen, no me diga mentiras porque eso no está bien. Bueno, no le dicen así, no le diga mentiras porque eso es del diablo. Ellos no dicen eso, no dicen del diablo. No me diga mentiras porque eso no es correcto, dicen ellos. Ellos entienden que la mentira está mal. Ellos quieren ser honestos. El problema es que no logran llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque mientras nuestro corazón siga siendo igual, los únicos cambios que tendremos serán externos, momentáneos y muy pasajeros, ciertamente. Y hasta cambios hipócritas falsos. Tremendo. Hay gente que puede, decía un predicador lo siguiente, hay gente que puede hacer cosas increíbles por plata.
Le doy $1.000.000 si usted durante una semana no dice mentiras. Mucha gente estará dispuesta a hacerlo y créame que lo logrará. ¿Pero por qué lo logra? Porque en su corazón está el deseo de amar la verdad y no decir la mentira. No, porque ama la plata. Entonces, como vale tanto, pues no, hay que hacer todo por la plata. Usted durante una semana no va a pelear con nadie. No se va a colar en Transmilenio. Le doy tanto, listo. Porque nosotros, a menos de que nuestro corazón sea transformado, escuche bien, haremos cambios superficiales y pasajeros. Por eso, papá, cuando tú le dices a tu hijo, oye, cambia, y él como que no cambia, tú tienes que entender, el problema no es en su conducta, el problema está en su corazón. Mientras su corazón no sea transformado por el poder de Dios, él seguirá siendo rebelde. ¿Sí estoy siendo claro? Mientras es niño, y usted le puede dar unas buenas correazos, el primer así, ya le coge miedo. Entonces solamente usted le muestra así. Y él ve eso y... Pero ya que después de que tenga 18 años ya, usted le muestra así y le dice así. Le hace así, le hace. ¿Por qué? Porque ahora ya él sabe, ya no me duele. Y ahora sí lo quiero hacer. Porque el problema no está en el corazón. El problema, no ha sido arreglado en lo profundo del corazón. Esa es la realidad. Entonces, nacer de nuevo implica un volver a cero. Pero para volver a cero yo tengo que arrepentirme. Pero no basta con que yo me arrepienta, porque si no está el poder del Espíritu Santo que transforma mi corazón, tarde o temprano voy a volver a la misma conducta. Tarde o temprano voy a volver a repetirla. Escúchame. Quizás ahí está la razón por la cual sigues cayendo en lo mismo. Quizás ese es el motivo por el cual siempre fracasas con las mismas cosas. Estoy hablando, no piensen en el negocio, por favor, no. Vamos un poquito más profundo. Ay, sí, pastor, no me va mal en el negocio. No, estoy hablando de victoria sobre vicios. Estoy hablando de dominar tus tendencias pecaminosas, la lujuria, la envidia. Hay gente que se alegra porque le vaya mal a otros y se amargan porque le va bien a otros. ¿Cómo tú controlas eso? Por la ira. Piensa un momento, ¿cómo yo manejo la ira? Entonces usted dice, si todo se hiciera como yo digo, nunca me haría mal genio. Bueno, no va a funcionar así. No va a funcionar así. La vida no le va a funcionar así. Entonces, los 10 pasos para manejar la ira. Primero, respire profundo. Cuente hasta 20. Diga, no me voy a poner a pelear. Repítalo 20 veces. Si tiene ira, muerda una almohada. Al final, después de los 20 pasos, usted va a coger igual, va a explotar de ira. Ya. ¿Cómo hace uno para lograr vencer en esas áreas? Por el poder del Espíritu Santo. De lo contrario, vas a seguir siempre fracasando con lo mismo. Quizás esa es la razón por la cual estás estancado en una misma situación. Pero es que, y trato, y yo me esfuerzo, y yo me pongo la meta, y yo digo, bueno, este año sí voy a ir a la iglesia juicioso, o este año sí voy a cambiar mi vida. Bueno, mientras lo hagas en tus fuerzas, déjame decirte que nada va a pasar, porque nosotros, así como hoy estamos animados, mañana estamos desanimados y la volvemos a embarrar. Se necesita el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ya lo estás comprendiendo, ¿cierto? Y la tercera pregunta es, ¿y cómo yo hago para que el poder del Espíritu Santo opere en mi vida? Y es lo que hace, esa es la pregunta final que hace Nicodemo. Mira lo que dice ahí el versículo 9. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Claro, Nicodemo ahora entiende, él está comprendiendo, bueno, esto es una cosa que no es como tan sencilla ni tan fácil. Y entonces, ¿cómo? Y el Señor Jesús responde, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?
en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Nicodemo tiene la pregunta crucial de todo: ¿y cómo se opera esto en nosotros? Si yo quiero arrepentirme, si yo quiero cambiar mi vida, ¿cómo hago para que el Espíritu Santo entre en mí? ¿Cómo hago para que eso se haga una realidad? Mira, aquí está la clave de todo. Ese es el secreto de todo lo que tú y yo, lo que tú deberías entender esta mañana. Ahora, antes de mirar, dar la respuesta, miremos un poco y entendamos un poco cómo el Señor Jesús le responde a Nicodemo. Le dice: tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. ¿Por qué le respondió Jesús así a Nicodemo? Cuando era evidente que ya no sabía, ¿no? Eso es ya lógico, desde el comienzo ya está más perdido, pero ¿por qué el Señor Jesús le responde así? Porque todo lo que estamos hablando del nuevo nacimiento es nuevo el nacimiento, pero no es nuevo el concepto. Jeremías capítulo 31, 32, 33 habla de cómo Dios en algún momento iba a colocar un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto iba a colocar la ley en el corazón. Ya no iba a estar la ley en un libro, sino iba a estar ¿dónde? En el corazón. Y dice ahí: y ya nadie necesitará que le enseñen. Ezequiel capítulo 36 se habla de cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. El capítulo 37, 38, ahí usted lo lee, puede leerlo en casa. Se habla del valle de los huesos secos. La profecía: profetiza a este valle de los huesos secos. Y profetizaron y ya estaban vivos, hasta que dice: profetiza que venga el Espíritu sobre ellos. Y una vez dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos, se convirtieron en un ejército grande y poderoso. ¿Por qué se convirtieron en un ejército grande y poderoso? Porque el Espíritu Santo les dio vida. Todo eso son referencias al nuevo nacimiento. Si alguien conocía y debiera conocer de eso, y muy seguramente Nicodemo lo había leído muchas veces, si alguien debía entender claro eso, ¿era quién? Nicodemo. Cuando le preguntó: Señor Jesús, ¿cómo entramos? Tiene que cambiar tu corazón. Como en Ezequiel. Como en Jeremías. Ya entendí. Pero no, Nicodemo está en otro mundo. Pero ¿sabes que así nos puede pasar a nosotros? Porque yo estoy seguro que la mayoría de los que están acá han tenido contacto con la iglesia, han tenido contacto con el evangelio. En algún momento tú has escuchado que Cristo salva y que si crees en Él serás salvo. En algún momento te dieron un tratado, te dieron un volante, te invitaron, etcétera, o alguien te cogió en el Transmilenio, o un familiar eso te dijo, alguien te mencionó. Tú ya lo has escuchado, tú ya lo sabes. Pero al igual que Nicodemo, estás perdido. Y cuando yo hacía la introducción: oiga, si uno cómo entrará, ¿no? Cuando ya lo has escuchado muchas veces, ya sabes cómo funciona. Por eso la Biblia dice, y el Señor Jesús decía a los que le seguían: tengan cuidado de cómo oyen. Y decía, y otra más, y eso suena interesante como dice ahí el pasaje: el que tenga oídos para oír, oiga. Porque uno dice, pues es lógico, el que tiene oídos pues oye. No ve Nicodemo. Hay gente que no oye. Hay gente que viendo no ve, ni oyendo no oye, ni entienden. Pues eso le pasa a Nicodemo. Él conoce, él ve, tiene ahí la tradición, tiene ahí la palabra revelada de Dios, y le es oculto estas verdades. Ahora, ¿cuáles verdades le eran ocultas? Dos principalmente. Le dijo el Señor Jesús: nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y esa referencia del Hijo del Hombre
Es una referencia al libro de Daniel en el capítulo 6, 5, 6, en donde se ve a un anciano de días. En la visión que Daniel está interpretando, él tiene una visión, no, eso no es el capítulo 7, 8, bueno. Ahí ve, Daniel tiene la visión, está interpretándola y dice que él ve un anciano de días y de repente ve a uno semejante a un hijo del hombre, al cual se le dio autoridad y poder sobre todos los reinos. A esa revelación del libro de Daniel es que está haciendo alusión el Señor Jesús. Nicodemo conoce eso. Nicodemo ha leído el libro de Daniel. Nicodemo sabe, el Hijo del Hombre. Así que cuando el Señor Jesús dice, solamente el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, le está diciendo, tú necesitas reconocer que yo soy el Hijo de Dios. Otra forma de decirlo, tú necesitas reconocer que el que está hablando contigo es Dios mismo. Y así comienza. ¿Tú quieres nacer de nuevo? Tienes que reconocer que Jesús es Dios. Tienes que reconocer que lo que hoy te estamos hablando viene de parte de Dios, directamente de Dios para tu vida. No soy solamente yo el que te está diciendo algunas cosas, sino que tú tienes que poder reconocer que es directamente Dios el que te está diciendo, oye, arrepiéntete, cambia, quiero cambiar tu vida. Que es Dios, que te conoce absolutamente, que conoce tu interior, que conoce lo profundo de tu ser. Eso es lo primero que tú tienes que comprender. Y él le está diciendo a Nicodemo, le está revelando, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo descendí del cielo para mostrarte cómo se nace de nuevo. Pero no termina ahí, porque luego el Señor Jesús dice, y así como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todos aquellos que crean en él tengan vida en él, tengan vida eterna. Y entonces él está recordando un pasaje de Números capítulo 21, en donde se nos cuenta que el pueblo, nada raro, se cansó, se desanimó y empezó a hablar en contra de Dios y en contra de Moisés. El castigo, la consecuencia que cargaron ellos fue que Dios envió serpientes, dice ahí, ardientes, que los empezaron a morder, a picar, y empezaron a morir. Se dice que murió muchísima gente. Ellos empezaron a clamar, esos rebeldes empezaron a clamar, Señor, ayúdanos por favor, Moisés, ¿qué hacemos? Y Dios le dice a Moisés, haga una serpiente de bronce y colóquela en un asta, y todos aquellos que hayan sido mordidos, si miran a la serpiente, serán salvos, serán sanados, no morirán. Y el Señor Jesús está diciendo que Él es como esa serpiente y que con Él debe suceder lo mismo que con esa serpiente en el desierto. Quizás esta es una de las imágenes de Cristo más chocantes, porque Él mismo se está colocando como esa serpiente en el desierto, y todos sabemos que la serpiente ha sido maldecida, maldita. Y de repente le está diciendo, yo soy como esa serpiente. ¿Qué tenía que entender Nicodemo? Pues una verdad, simplemente. Uno, que el Hijo de Dios, el Dios eterno, se iba a hacer maldito. El mismo libro de Deuteronomio dice eso. Maldito el que colgara de un madero. Él está diciendo, yo me voy a hacer maldito. Y todo el que me mire a mí colgado en esa cruz será salvo. Por lo tanto, si tú quieres nacer de nuevo, si tú quieres que tu vida cambie, necesitas ver a Cristo como Dios, pero sobre todo a Cristo como el Dios que fue crucificado por tus pecados. Maldito para cargar con tu maldición. Maldito para cargar con la culpa de tu pecado. Si tú entiendes y reconoces eso en tu vida, si tú entiendes y rindes tu corazón bajo esta revelación, tu vida va a ser transformada. Mientras no suceda eso, no va a pasar nada, hermano. ¿Es extraño? ¿Es raro? No. ¿Es difícil de comprender? Realmente no, pero sí requiere que tu corazón se rinda completamente a la visión gloriosa de un Dios que fue humillado, maldecido por nuestra propia causa. Mira, cuando eso sucede, la única respuesta que habrá en tu corazón será rendirte y postrarte y decir, ¿quién soy yo? ¿Cómo he vivido yo de esta manera? ¿Por qué yo pretendo seguir haciéndolo de esta forma?
Y entonces el milagro de que tú seas diferente empieza a operarse en tu corazón. No lo hago yo, no lo hace una persona, es el poder de Dios que obra en tu corazón. Pero necesitas mirarlo a Él, a Cristo, al Dios glorioso que se hizo hombre y que murió por tu maldad, que murió por tu pecado, que te dice: yo pago por ti porque te amo, quiero que tengas vida. Ese es. ¿Queremos entrar en las bendiciones de Dios? Mira a Cristo, ahí está el tiquete, míralo a Él. ¿Quieres disfrutar de sus bendiciones por la eternidad? Míralo a Él. No es nada más, solamente contémplalo a Él en la cruz. Por eso Pablo predicaba solamente a Cristo y a Cristo crucificado, porque es la única manera en que tú y yo podemos ser transformados. Querido amigo, contempla a Cristo. Contempla al Dios que se hizo hombre. Contémplalo. Humillado en la cruz, despojado de su gloria, de su divinidad, de su poder. Y cuando digo despojado de su divinidad, no es que dejó de ser Dios, seguía siendo Dios, pero todo el honor y la gloria que le correspondía lo dejó a un lado para soportar el martirio, para soportar los escupitajos, para soportar la ignominia por causa de nuestro pecado. Pero fue a la cruz para que en su muerte tú también pudieras tener vida. Y su muerte es nuestra vida. Su muerte es nuestra libertad. ¿Qué te pido que hagas? Que de manera sincera y honesta, ahí en tu corazón, aceptes esa oferta que Dios te está haciendo. Que lo contemples a Él. Que lo mires a Él única y exclusivamente. Si estás cansado de luchar con lo mismo, míralo a Él. Pero es algo que debe ser completamente honesto y sincero, sin ninguna presión. No es porque alguien te está mirando, no es porque todos, bueno, como que todos están haciendo lo mismo y no. Porque aquí se está moviendo el Espíritu Santo y Él está atento a cómo está tu corazón. Y bien dice el Salmo 151, que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Nunca lo despreciará. Y si tú eres completamente honesto, Él va a estar ahí para cambiar. Y la honestidad implica que puedes decirle: ay Dios, pues yo en realidad ahorita tengo tantas dudas. Pero si tú en verdad existes, muéstramelo. Cambia mi corazón. Por favor, ayúdame. Eso es ser honesto. Porque si esa es una de las dudas que hay en tu corazón, pues exprésala, dile: ya, yo dudo. Realmente yo no sé. Me parece bonito, pero pues dile. Porque si tú eres honesto y sincero con eso, ahí Dios se va a mover y va a obrar. Es una persona con la que estás tú hablando. Entonces no tienes que impostar nada ni aparentar nada, sino es la total transparencia y sinceridad de tu corazón ahí. Señor, aquí estoy. Y reconoce que has sido malo. Reconócelo. Permite que su amor y su gracia te susurre al oído y a tu alma y a tu corazón y te diga: yo sé que has sido malo, pero aún así te recibo. Ven. Y finalmente dile: yo creo que tú eres Dios y que moriste por mis pecados. Y ya Dios va a empezar a obrar en tu vida.
Pero si tú ya eres cristiano, también tengo que llevarte a pensar de la siguiente manera. Nacer de nuevo implica que tú ya no amas el mal. Y entonces, si has nacido de nuevo, tú tendrás que evaluar: ¿por qué estoy amando la mentira? ¿Por qué estoy amando esto? Y si te compruebas que hay cosas que estás dejando que se den en tu vida, amar la mentira, el mal genio, malos pensamientos, pereza para leer, orar la Biblia. Si empiezas a darte cuenta que eso está pasando, debes otra vez ir a los pies de Cristo. Aquí estoy, Señor. Solo tú puedes otra vez transformar mi corazón. Porque qué difícil que es para mí que cuando tú ya has cambiado mi vida, yo vuelvo atrás. Perdóname y aquí estoy. Porque también eso nos pasa, que estamos en las cosas de Dios y de repente empezamos a amar más las cosas del mundo. Y uno dice: pero empezamos a amar más el error, la falsedad. Y eso va en grados. Tú empiezas con una mentira, después ya no tienes problema con una mentira. Después de que no tengas problema con una mentira, no vas a tener problema con robar. Después que no tengas problema con mentiras y con robar, puedes cometer un adulterio fácilmente. Ay, no, yo no sé. Sí, así funciona. Nunca empieza con lo más grave, siempre empieza con lo más pequeño. En el mismo momento que tú le das licencia a tu cuerpo, a tu carne, a tu mente de pensar mal, y que no te sientes constreñido por eso, ya estás un paso más adelante de ser peor. Evalúate, porque en Cristo tenemos esperanza. Él es nuestra libertad. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Padre, que sea para nosotros claro hoy que necesitamos de tu obra en nuestros corazones, que queremos cambiar y arrepentirnos, pero si tú no operas en nosotros, en lo profundo de nuestro corazón, nos quedaremos a medias, Señor. Y no queremos eso. Yo no quiero cambios superficiales, yo quiero un cambio total y absoluto. Por favor, Señor, ayúdame, ayúdanos. Mira los corazones que esta mañana están en este lugar, todos aquellos que están rindiendo su vida a ti. Te suplico, Señor, que les toques, que les transformes. Por favor, Señor, tócales. Mira los que están teniendo un corazón endurecido, los que están teniendo un corazón apático. Por favor, Señor, tócales, háblales en este momento. Te lo suplico, te lo suplico. Espíritu Santo, muévete, por favor. Gracias, gracias por tu palabra. Y gracias porque yo sé que tú estás obrando. Gracias, Señor. Amén y amén, 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 amén.